Señoras y señores, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al acto de instalación de la versión número 38 del Congreso Nacional de Ganaderos. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sigue vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República, sus redes sociales y a todos aquellos que hacen parte de esta importante jornada. A continuación se dirige a ustedes el presidente de Fedegan, José Félix Lafurí Rivera. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor ministro de Agricultura, señores ganaderos, bienvenido a la versión número 38ª del máximo evento gremial de nuestra ganadería, que hemos bautizado con una frase que no es apenas de cajón, sino una consigna para la acción y un reto hacia el mañana, una ganadería para el cambio. Gracias, señor presidente, por invitarnos a esta ceremonia protocolaria en la Casa de Nariño. La naturaleza cambia y también su relación con el humano, que hace parte de ella, así como la adaptación no es una exigencia realmente extraordinaria, de no ser porque la estabilidad ambiental del planeta se aproxima a puntos de no retorno y está en riesgo su capacidad de albergar a la humanidad, como lo estamos sintiendo en carne propia con los recientes fenómenos climáticos extremos que han azotado el país, muy especialmente a San Andrés y Providencia. La explosión demográfica y tecnológica rompió el equilibrio de autorregulación de la naturaleza y, como consecuencia, los temas ambientales saltaron al primer lugar de la discusión pública en medio del negacionismo de unos y el extremismo apocalíptico de otros. La pandemia llegó por sorpresa para sumarse a este escenario de dificultades, pues su facilidad de contagio ocasionó un verdadero frenazo en seco de la humanidad, como consecuencias reconocidas en el empleo, la pobreza y la profundización de la inequidad. En este entorno, la producción sostenible e inocua de alimentos se convierte en un reto para el sector agroalimentario y en condiciones cada vez más existentes por parte de los mercados globales. Ahí estamos los ganaderos, señor presidente, los mayores productores de proteína animal, indispensable para la dieta humana. Los ganaderos al frente de una actividad productiva que impacta el medio ambiente como todas, pero que hace parte de la naturaleza misma y, por lo tanto, no puede ser satanizada gratuitamente a través de falsas narrativas. Rechazamos, por consiguiente, la narrativa de la ganadería como la gran culpable de la emisión de gases de efecto invernadero. Los animales existían cuando el humano cocinó y se levantó quemando madera durante siglos. Existían cuando cocinó, se calentó y se movilizó gracias al carbón. Y existía también cuando hizo lo propio con el petróleo y se multiplicaron los carros y los camiones y los aviones. Me pregunto entonces, ¿qué es lo nuevo en la naturaleza? ¿Acaso los animales? Rechazamos con indignación las narrativas de quienes pretenden mostrarnos ante la sociedad como maltratadores y asesinos de animales. Respetamos a los autodenominados animalistas, pero no aceptamos que extremistas desinformados nos den lecciones en materia de bienestar animal, una de nuestras grandes preocupaciones. No podemos permitir que pretendan atravesarse a las exportaciones de animales y satanizar inclusive el sacrificio de ganado y el consumo de carne, afectando en materia grave a la ganadería colombiana. Por ello, con la misma indignación, rechazamos los ataques contra el consumo de carne y leche patrocinados por ONG internacionales que pretenden enseñarle al mundo cómo alimentarse. Y claro, rechazamos el Día Sin Carne, que tan alegremente se ha impuesto en Bogotá con un inaceptable adoctrinamiento nutricional en los establecimientos educativos muy propios de la izquierda,
pero que vulnera la autonomía de los padres en la forma de alimentar a sus hijos, quizás con la fantasía de crear generaciones vegetarianas al gusto de algunos gobernantes de turno. Respetamos a quienes tienen preferencias alimentarias diferentes, pero exigimos respeto. El hombre come carne y toma leche de los bovinos desde hace más de 12.000 años. La ganadería y la agricultura fueron las primeras actividades organizadas del ser humano y gracias a ellos arrancó la historia formidable del desarrollo económico y social de la humanidad. Millones de seres viven de la ganadería y entre ellas más de la mitad de los pobres rurales, algo que también aplica para nuestro país, algo que deberían tener en cuenta las corporaciones y los gobernantes que se prestan a secundar estas narrativas, que son una insensatez histórica y amenazan la subsistencia de cerca de 700.000 ganaderos aquí en Colombia, cuya defensa, señor presidente, es nuestra razón de ser. Y con mayor indignación, por supuesto, rechazamos la narrativa que buscando esconder a los verdaderos culpables de la deforestación en el país, arremeten sin más contra la ganadería. Es el narcotráfico el que tumba monte y selva para el cultivo maldito. Es el narcotráfico el que desplaza, asesina y corrompe, a cuyo amparo se mueve la industria de madera ilegal, un negocio mafioso que pasa de agache sin mayor control, mientras autoridades, expertos y columnistas persisten en el discurso fácil de culpar a la ganadería. Son los mismos, señor presidente, que ayer promovían un acuerdo de paz que permitió un crecimiento sin precedentes de los cultivos de coca, los mismos que culpan a su gobierno del asesinato de líderes sociales, sin reparar que donde hay coca hay armas, y donde hay armas hay violencia. Si no lo sabremos los ganaderos, ¿quién lo puede saber que hemos sido las principales víctimas de todas las violencias? Defender a la ganadería y a los ganaderos, ya lo dije, señor presidente, es la razón de ser de Fedegan. Por ello, marcado ese territorio, debo resaltar que la ganadería colombiana es consciente de su impacto relativo sobre la naturaleza y de la necesidad de disminuirlo. Es el propósito ganadero desde el 2006, cuando le entregamos al expresidente Álvaro Uribe el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, con la meta de devolverle a la naturaleza 10 millones de hectáreas de las 34 y triplicar el hato en ese menor espacio, algo que no es fantasioso, sino posible a partir de los sistemas silvopastoriles. Es una meta que no hemos abandonado y que estuvo presente cuando en el 2010 recibimos el apoyo del Banco Mundial y posteriormente del Gobierno del Reino Unido para el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, una década de esfuerzos que marcan el comienzo de la nueva ganadería colombiana. Hoy, como se lo expresamos recientemente al ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, existe interés del Reino Unido en darle continuidad al proyecto que se ha convertido en paradigma a nivel mundial y en un logro que enorgullece al país. Sería importante, señor presidente, que su gobierno adelantara una asertiva acción diplomática para canalizar el interés del Reino Unido, pues la refinanciación del proyecto podría convertirse en el instrumento para sumar recursos orientados al cumplimiento de la meta de las 100.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles que usted planteó en la Cumbre Mundial del Cambio Climático en septiembre del 2019 y que además reiteró en el Congreso Ganadero del mismo año y que puede haberse visto relegada por la pandemia, lo entendemos, pero nunca olvidado. Estamos dispuestos, señor presidente, a ser parte de esa política. La ganadería no necesita más tierra. La ganadería puede disminuir la que hoy utiliza y aún así aumentar su productividad y contribuir de manera sustantiva a la restauración de la naturaleza. No en vano, señor presidente, el tema ambiental vuelve a ser
tema central de este Congreso. Por consiguiente, nadie puede acusar a la ganadería de falta de conciencia ambiental, pero el mañana puede ser mejor. Lo invito, yo sé que usted está convencido, a que sembremos en el campo ganadero con sistemas silvopastoriles. Así quedarán atrás las falencias, la ganadería será reconocidas como el sector de mayor aporte a la captura de carbono y su gobierno no solo cumplirá su meta, sino que marcará un hito en políticas públicas de producción sostenible. Un segundo tema de este gran Congreso, señor presidente, está orientado hacia el cambio en frente a los mercados internacionales. Tenemos una posición importante en el mercado doméstico de la carne, a pesar del auge de los sustitutos y una casi exclusiva en el de la leche, pese a las distorsiones en contra del productor primario. Alguien podría afirmar que los ganaderos deberíamos conformarnos con lo que tenemos, pero no es así, porque siempre miramos hacia adelante para construir un mejor futuro. La población mundial sigue creciendo y con ella la demanda de alimentos. Para el 2030 seremos 8.300 millones habitando el planeta y se estima que la demanda de alimentos se incrementará en más de un 50%. Frente al fantasma del hambre, que amenaza y hoy es realidad agobiante para millones, y frente a la incertidumbre como lección de la pandemia, la producción de alimentos cobra inmenso valor estratégico. Debemos avanzar, por supuesto, en la economía naranja y en la industrialización del país, pero dejar de avergonzarnos de ser un país agropecuario, porque además en las exportaciones agropecuarias está, y yo lo tengo clarísimo, la alternativa para la sustitución progresiva de la renta petrolera. Soy, por consiguiente, optimista. No hay mal que dure 100 años y la pospandemia llegará sembrada de oportunidades. El mundo necesita carne y sobre todo los mercados de Asia-Pacífico, con China e Indonesia a la cabeza, afectados por la fiebre porcina y los temores de la pandemia, demandarán carne bovina como una alternativa segura de proteína animal. La ganadería camina en esa dirección y su gobierno también. Tras la caída del mercado venezolano en el 2009, iniciamos una exploración de alternativas que nos llevó al mercado ruso en el 2011 con la valiosa colaboración del expresidente emérito de Fedegan y entonces embajador Miguel Santamaría Dávila. El siguiente paso fueron los mercados de Oriente Medio, a donde a septiembre 2020 ya exportamos más de 183.000 animales. Podemos llegar a 250.000 este año y más de 22.000 toneladas de carne, casi 100.000 animales más. Esperamos cumplir, señor presidente, la meta de $500 millones para el 2022, meta que nos comprometimos con usted, que podría ser superior si logramos el acceso al mercado chino. La meta de largo plazo seguirán siendo las exportaciones con valor agregado a los mercados de mejores precios, que son los de mayores exigencias de admisibilidad con los que firmamos los tratados de libre comercio, especialmente los Estados Unidos. Es la meta por la que lideramos la transformación del sistema de sacrificio a partir de Friogán, un patrimonio ganadero arrebatado con dolo por funcionarios del gobierno Santos, atropellos por el que más temprano que tarde terminarán respondiendo ante la justicia. Es la meta por la que desde el 94 hemos aplicado recursos por cerca de $1,5 billones de pesos en la erradicación de la fiebre aftosa, por la que obtuvimos en el 2009 la certificación de país libre con vacunación, perdida en el 18 por las decisiones irresponsables del anterior gobierno que clientelizó la campaña sanitaria. La meta que su gobierno asumió para recuperar el estatus sanitario después de haberle restituido a Fedegan su condición legal de administrador de la parafiscalidad ganadera del 19, que seguimos agradeciéndole. Es la meta por la que en el 2005
logramos convocar el interés del gobierno Uribe para la expedición de los primeros COMPES sanitarios y sus decretos reglamentarios para la cadena cárnica y láctea, echándolos al congelador de las prórrogas en beneficio de la informalidad. Es la meta por la que impulsamos la primera ley de trazabilidad y operamos con éxito el primer sistema del país, y por la que operamos también la expedición de guías de movilización a través de los gremios regionales, hasta que en el 2012 el gobierno Santos otra vez rescindió los 2 convenios con el ICA con un costo absurdo para la ganadería y un enorme perjuicio reputacional del ICA como autoridad sanitaria. Sin trazabilidad integral nunca tendremos acceso a los mercados de altos precios. Por ello, la tercerización de estos procesos, que le restan espacio al ICA en su misión de autoridad sanitaria nacional, es una urgencia y una convicción compartida con usted, con el ministro Sea, con el viceministro Botero y con la gerente general del ICA, doctora Deyanira Barrero. El de la leche, señor presidente, es un universo totalmente diferente, en el que Colombia tiene potencial en el segmento de derivados, pues competir en el mercado mundial de commodities de la leche en polvo requeriría de una profunda reconversión basada principalmente en la asociatividad promovida desde el Estado, un modelo probado en Nueva Zelanda, para nada imposible y de enorme impacto social, pues haría grandes a más de 600.000 pequeños productores campesinos y equilibraría las cargas en el mercado imperfecto. En el entretanto, señor presidente, lo que siempre hemos pedido para los productores lecheros es protección, y no me refiero a los subsidios directos que reciben en todo el mundo, sino reglas claras. Hoy, no más de 20 grandes empresas acopian el 80% de la leche y las 5 más grandes el 60% del total. Pero lo grave no es eso, es que de ese total acopiado no es ni siquiera la mitad de los más de 7.400 millones de litros que producimos los ganaderos, sujetos a la potestad de la industria de elegir a quién le compra y a qué precio le compra, mientras más de 4.000 millones de litros se malvenden en la informalidad. No es posible que el descubrimiento de Pasteur hace más de un siglo siga siendo en Colombia símbolo de inequidad, porque la leche higienizada es privilegio de pocos, con un riesgo alto de salud pública. Y no es posible que mientras la industria desprecia más de la mitad de la producción local, se afane en importar la leche que le permite los contingentes sin aranceles preferenciales al abrigo de los TLCs. A septiembre del 2020, señor presidente, le hemos comprado al mundo 65.000 toneladas de lácteos que no necesitamos, porque aquí los hay, equivalentes a 780 millones de litros, que a su vez equivalen al 24% del acopio formal que dejó de comprárseles a muy pequeños y pequeños ganaderos colombianos. Somos respetuosos de los compromisos comerciales del país, pero hay otros caminos para nivelar las cargas. Uno de ellos son los contratos de proveeduría que formalicen la relación entre la industria y los beneficiados con el acopio formal. Ahí está el programa del gobierno, que yo creo que hay que activarlo en el sector lácteo. Un segundo camino son las compras públicas. El vaso de leche diario debe ser obligatorio para los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los programas de alimentación escolar y de la fuerza pública acuartelada, en lugar de bebidas azucaradas que en nada aportan a la nutrición. Un tercer camino, señor presidente, se lo propusimos hace 2 años, la creación de un fondo tripartito con los productores, la industria y el gobierno, para llevar productos lácteos a los sectores que no tienen acceso a ellos sin costo de publicidad, de mercadeo y sin empaques que valen más que el contenido.
Es una propuesta con dos grandes argumentos sociales. El primero, 30 millones de colombianos, los segmentos más desfavorecidos, que lo son más en medio de la pandemia, solo consumen 36 litros de leche higienizada al año, frente a la recomendación de la FAO de 186. El segundo es la supervivencia de más de 600.000 muy pequeños ganaderos en riesgo de caer en la desgracia que hoy sufren los paperos, con quienes nos solidarizamos de producir sin que haya quien les compre el fruto de su esfuerzo. Es el riesgo de la pobreza campesina que sigue siendo invisible para el país. En ese contexto, señor presidente, no puedo dejar de referirme a las dolencias que siguen acojando el campo. Entendemos el impacto de la pandemia y no es nuestra intención sumarnos a la actitud mezquina de quienes pretenden culpar al gobierno por la caída del empleo y el aumento de la pobreza que ha sobrevenido por la pandemia. Nuestro propósito y nuestro compromiso es rescatar el papel del campo y de la ganadería en la reactivación del país. El campesino productor de alimentos ha sido uno de los héroes anónimos de la crisis y no sería justo que quedara relegado al olvido de siempre. Son 14 millones de colombianos que anhelan mejor educación para sus hijos y hoy sienten con mayor rigor las carencias del campo, las dificultades de conectividad a pesar de los enormes, muy grandes avances de su gobierno, o conectividad sin computador, que es la dura realidad de muchos niños campesinos, o conectividad y computadores, pero un pensum ajeno a su realidad rural, un pensum que no los retiene en el campo ni les permite competir en las ciudades. En esa dirección, señor presidente, FEDEGAN y la Universidad del Área Andina, hoy vamos a hacer un video de lanzamiento de un programa con el que hemos venido teniendo un gran apoyo de la ministra de Educación para tener una certificación orientada a formar técnicos, tecnólogos y profesionales posteriormente en ganadería sostenible, en un esquema de educación virtual, con enfoque de aprender haciendo, en el entorno de vida y de trabajo del estudiante, educación pertinente, calificada y orientada a una ganadería para el cambio. Pero eso, 14 millones de colombianos no necesitan solamente conectividad rural, sino física. Necesitamos vías terciarias, un compromiso de siempre y una deuda de siempre. Nos parece encomiable la decisión del gobierno de no detenerse en este propósito por la pandemia y encomiable el propósito de cumplir los acuerdos que llaman de paz en lo que puede ser cumplido. No obstante, nos preocupa, y debo señalarlo, señor presidente, que los recursos para el campo, para las vías terciarias en este caso, se concentran preferencialmente en los 170 municipios PEDET, los que asolaron con mayor encono las FARC durante décadas y en los que quieren cobrar políticamente los resultados de su acuerdo, desconociendo la necesidad del campo colombiano y los esfuerzos que hace su gobierno. Colombia tiene 1.103 municipios, muchos de ellos tan incomunicados y tan pobres como los PEDET, municipios que también vivieron la violencia, porque el asesinato, la extorsión y el secuestro fueron una maldición rural generalizada. ¿Qué pasa con sus gentes que han sufrido desde siempre la peor de la violencia, la del abandono? El problema lo hemos planteado en un proyecto de ley que conoció la ministra de Transporte. El valor del avalúo catastral rural ha crecido un 234 en los últimos 10 años y en la misma proporción lo ha hecho el impuesto predial. Sin embargo, poco o nada han recibido los verdaderos aportantes rurales del impuesto predial, pues los recursos se concentran en las cabeceras municipales. Sabemos bien que el Gobierno Nacional no puede intervenir en la destinación de los recursos prediales, pero sí incentivar su orientación junto con las gobernaciones, aportando un CASE a los municipios que se comprometan a destinar
el 30% del predial rural a la ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria con una veeduría ciudadana de los propios usuarios que ya han aportado su impuesto. Y mucho más ahora que su gobierno tiene el compromiso con el país de aportar unos recursos muy importantes para las vías terciarias. El campo, señor presidente, necesita recursos de capital vía crédito. Las cifras oficiales reportan que lo hay en suficiencia, pero la realidad es otra, porque la Ley 16 del 90 terminó erosionada por una combinación de tres grandes fugas. La primera se deriva de una equivocada concepción de cadena, según la cual, por ejemplo, un préstamo a un gran industrial productor de insumos agropecuarios termina beneficiando al campo, lo cual es apenas parcialmente cierto. La segunda resulta de la presión de la banca para sustituir su obligación de suscribir títulos de desarrollo agropecuario por el otorgamiento de créditos directos bajo el esquema de cartera sustitutiva que en su mayor proporción se orienta hacia la industria transformadora, el comercio y los servicios de apoyo. Y la tercera fuga tiene que ver con la innovación, con la inmovilidad de las garantías, un factor de exclusión que apuntala esa perversa reorientación del crédito hacia los grandes productores no agropecuarios, pero con garantías de sobra, mientras el verdadero productor ligado a la tierra no tiene sino esa tierra para quedar amarrado por décadas a una deuda y a un banco. Por ello hemos insistido en un sistema móvil de garantía administrado por Finagro. Hoy cursa en la Comisión Tercera del Senado un proyecto de ley que bien valdría la pena seguirlo apoyando. El ministro de Agricultura mandó una carta apoyando el proyecto que le permitirá al productor escoger banco con su garantía en la mano y por el valor del crédito que necesita, y no entregar en prenda todo su capital acumulado, su esfuerzo histórico al banco que le quiera prestar lo que le quiera prestar. ¿Cuál es el resultado de esa combinación? La lógica de riesgo que orienta el crédito bancario termina relegando al productor agropecuario frente a un muy seguro deudor urbano que hace parte de la cadena. Y lo que es peor, termina excluyendo al pequeño y mediano productor verdaderamente agropecuario ligado al trabajo de la tierra directamente, que encuentra su único amparo en el Banco Agrario, por cierto, hoy en muy buenas manos y con resultados a la vista. Los datos no mienten. En el 19, la cartera sustitutiva representó el 80,6% del crédito de Finagro, lo que equivale a afirmar que el crédito agropecuario se fue de Finagro. En el 19, solo el 24,8% de los recursos se orientó al eslabón primario, es decir, que la mayoría de la plata para el campo se fue para otros sectores. En el 19, los pequeños productores recibieron apenas el 13% de los recursos, es decir, que la plata para el campo no está llegando a quien más necesita de ella. Señor presidente, yo sé que usted tiene un compromiso con el campo. Devuélvale al campo la plata para el campo y devuélvasela con asistencia técnica, otra de las grandes carencias de la producción rural. Asistencia técnica que no solo garantice el pago de la deuda, sino ingresos y bienestar para el deudor. Finalmente, señor presidente, y este es un temor que nos asalta en medio de una paz que nunca llegó, los ganaderos necesitamos seguridad. Nunca pensamos que volveríamos a levantar esa bandera, que arriamos cuando la seguridad democrática le devolvió las posibilidades a la vida rural y a la producción agropecuaria. Tierra, seguridad y desarrollo rural son temas de otro conversatorio del Congreso, en el cual estará el ministro de Defensa para que nos hable de esa problemática creciente, nos diga qué debemos temer, qué podemos esperar y cómo podemos hacer para colaborar con la fuerza pública, porque la seguridad, como la paz, no solo son derechos constitucionales, sino bienes públicos
que debemos construir y conservar entre todos. Basta superponer los mapas de coca y minería ilegal a los de la violencia para tener claro que detrás de ella se encuentra el narcotráfico. El narcotráfico detrás de los asesinatos de líderes sociales, de reinsertados y reclamantes de tierra. El narcotráfico en su tarea de control territorial y social para preservar su negocio. Son los helenos, protegidos del régimen cubano y del socialismo venezolano, exigiéndole al gobierno el cumplimiento de protocolos que ellos pisotearon y sembraron de coca. Son las llamadas disidencias de la FARC, sembrando el campo de coca y de violencia, mientras sus agentes oficiosos en el Congreso acusan al gobierno de incumplimiento cuando ellos le hicieron conejo a la devolución de sus riquezas, a la información de sus actividades ilícitas, le hicieron conejo a la verdad y a la justicia con la impunidad total que la JEP le garantiza. Son los mismos que, sumados a ese centro difuso y enmermelado que se entregó de rodillas a una paz apenas firmada, que medio país había rechazado en las urnas, hoy culpan a su gobierno de los asesinatos del narcotráfico mientras se oponen a la fumigación aérea. Si la causa de la violencia es el narcotráfico, pues atacar el narcotráfico con decisión y echando mano del uso legítimo de la fuerza que la Constitución le entrega al gobierno para cumplir su misión frente al orden público y la seguridad ciudadana. Si hay que fumigar desde el aire, habrá que hacerlo con las debidas precauciones y controles, pero rechazamos la posición tramposa de quienes se oponen por motivos ambientales, pero cierran los ojos a la deforestación narcotraficantes. Rechazamos la posición de quienes se oponen por motivos de salud pública, la excusa de santos para que sus socios nos convirtieran otra vez en el mayor productor de coca del mundo, pero cierran los ojos a los costos en salud por haber pasado de ser un país consumidor, cierran los ojos a la descomposición moral del país y a la tragedia de miles de familias que han sufrido el dolor y las consecuencias de la adicción. Narcotráfico en los campos, microtráfico en las ciudades, con la izquierda como aliada de ocasión del socialsantismo, incitando a la protesta sin descanso, apoyando mingas, caravanas, paros estudiantiles y paros nacionales, protesta legítima, pero orquestada e infiltrada por vandalismo para bloquear al gobierno y a la fuerza pública, con el apoyo inquietante de una justicia que parece haber olvidado el interés general y los derechos de las mayorías. Si prosigue la tendencia de atar las manos de la policía para contener la violencia urbana, si el SMAT solo puede mirar de lejos la acción de los vándalos sin poder evitarla, las ciudades caerán en el caos una tras otra y surgirán entonces las propuestas populistas redentoras. Por ello, señor presidente, los ganaderos de Colombia, que sufrimos la violencia durante décadas, hoy seguimos afectados por el abigeato, a pesar de una ley que usted con mucho valor sancionó para que los bienes que sirvieron utilizados en la comisión de este delito sea objeto de extinción de dominio, sin que hoy, hasta la fecha, haya un solo caso ejemplarizante. Los ganaderos, como ayer y como siempre, respaldamos a la fuerza pública, a los héroes de la patria, que comprometen su seguridad y su vida para proteger las nuestras. Rechazamos las campañas sostenidas para deslegitimarlas y amarrarles las manos en su lucha contra la violencia rural y urbana. Los ganaderos seguimos comprometidos con su invitación a construir juntos un futuro promisorio, a pesar del efecto disruptivo de la pandemia, a pesar del temor al contagio, a pesar de quienes, en lugar de ayudar a reconstruir en tan difícil momento, se obstinan en profundizar la destrucción con mezquinos intereses políticos. Con la ayuda de Dios
y el esfuerzo de quienes soñamos un mejor mañana, de quienes queremos alejar al país del borde del abismo por donde cayó Venezuela, acompañaremos la reconstrucción que permitirá retomar acciones iniciadas y metas suspendidas. Los ganaderos seguiremos en lo nuestro, la construcción de una ganadería para el cambio, moderna, competitiva en los mercados, rentable para el productor, solidaria y responsable con la naturaleza. No es fácil, pero un proverbio atribuido a Confucio nos enseña que no importa qué tan lento vayamos, lo importante es nunca detenernos. Y la ganadería colombiana, señor presidente, no se detiene. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del presidente de Fedegan, José Félix Lafouré. Ahora se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Mi saludo muy especial para todo el gremio ganadero de Colombia. Mi saludo a todos los participantes en este Congreso número 38 de Fedegan. Mi saludo al doctor José Félix Lafouré, a su hijo Juan José, mi saludo al ministro Rodolfo Sea, mi saludo al doctor Juan Manuel Daza Iguarán, mi saludo a todos quienes hoy nos acompañan. Es para mí un gran honor estar nuevamente en este encuentro, no solamente porque hay una gran valorización de mi afecto constante por el sector rural de nuestro país, sino porque entiendo la importancia que en el PIB agropecuario y en la transformación social de Colombia juega el gremio ganadero. Gremio destacado por pequeños productores, gremio resiliente que ha enfrentado históricamente múltiples adversidades y que demuestra una vez más su constante capacidad de innovación y transformación para cruzar fronteras, para consolidar mercados y para dejar en alto el nombre de Colombia. Es muy importante en este encuentro partir del análisis del mundo en el que estamos viviendo. Algunos de los expertos señalan que estamos en la era del antropoceno. Y tal vez en esa connotación podemos todos entender que el papel de los humanos es hoy más que nunca determinante sobre la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, este no es un espacio para discusiones maniqueas, ni mucho menos para pretender que los debates sobre el cambio climático son prefabricados. El cambio climático existe, nos trae retos, pero la forma de abordarlos requiere estar sustentados en la ciencia y en entender los sanos equilibrios del desarrollo, para que no haya estigmatizaciones pueriles y anodinas de los sectores que contribuyen a la transformación de la sociedad y que además, en su propia capacidad de adaptación, tienen también el espíritu de consolidar en todas sus áreas el concepto de producir conservando y conservar produciendo. Colombia representa el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Como lo hemos dicho tantas veces, nuestro país está bendecido por la naturaleza, toda vez que tenemos costas en los dos océanos, que tenemos el 35% de nuestro territorio bañado de frondosa selva tropical amazónica y el 50% de nuestro territorio con ese bello enfoque de la selva tropical húmeda. Pero en adición a eso, en nuestro país reposan el 52% de los páramos del planeta. Y también tenemos en los microclimas ventajas competitivas y comparativas. Tenemos también en la extensión de nuestras llanuras, de las regiones sabaneras de la costa, en la Orinoquía y por supuesto en otros lugares del territorio, la posibilidad
de ser grandes y destacados productores de proteína animal. Más aún, cuando el mundo también, por el crecimiento de la población y las dinámicas de expansión urbana, demandan hoy más que nunca los productos en los cuales nosotros tenemos enormes capacidades. Es cierto que tenemos un enorme potencial para la producción agrícola, que puede superar los 22 millones de hectáreas. Y es cierto que hasta el momento solamente hemos logrado optimizar cerca de 8 millones de las mismas. También es cierto que en la ganadería hemos tenido una proporción territorial mucho más grande que la que puedan tener otros países productores. Y es cierto también que buscar la eficiencia, los esquemas de rotación y por supuesto armonizarlos con la expansión silvopastoril es un indicador del anhelo de consolidar el sello de una ganadería sostenible. En ese propósito, nosotros tenemos claro que el equilibrio del desarrollo rural de Colombia tiene que ser el de invitar a todos los sectores y en su proporción vislumbrar y acariciar que nuestro país se consolide como una despensa. Hoy podemos decir que en estos 27 meses de gobierno se han alcanzado importantes transformaciones en el campo de nuestro país. 27 meses son un periodo corto y mucho más cuando tenemos prácticamente 9 o 10 meses en medio de una pandemia. Pero no nos hemos detenido y por el contrario podemos mirar con la frente en alto, con el cuerpo erguido, que hemos logrado las mayores exportaciones agrícolas que haya registrado nuestro país. También podemos decir con orgullo, doctor José Félix, que en estos 27 meses, este es el gobierno que más mercados le ha abierto a la ganadería colombiana. Que se podrán hacer muchos parangones históricos y remembranzas llenas de anhelos y de ilusiones, pero aquí hablamos de realidades. En este gobierno, en estos 27 meses, no solamente se corrigieron fallas estructurales, se le devolvió el estatus sanitario a nuestro país de ser libre de aftosa, después de los errores del pasado, y también hoy vemos la carne colombiana llegar a otros países del hemisferio, como recientemente ha acontecido en Chile. Y se habla también con claridad de las fronteras de Asia, donde estamos muy próximos a consolidar nuestra entrada vigorosa al mercado de la República Popular China, donde usted me acompañó a abrir esos espacios justamente en una conversación franca y sincera con el presidente Xi Jinping y también con el presidente Moon en Corea del Sur. Estamos en un proceso cada vez más acelerado para que a través de una diplomacia sanitaria la carne colombiana se consolide y sea una opción viable de mercado. Vemos el caso del Medio Oriente y vemos también el caso de otros países en el sur del continente, que aunque tienen gran capacidad productora de carne, debido a su gran capacidad exportadora, hoy ven en la carne colombiana una forma también de abastecer sus mercados internos. Ahí hemos estado sin dilaciones, ahí hemos estado sin demagogia y hemos estado buscando un sello característico de nuestro país. Hemos dicho con preocupación que lo que más le importa hoy a la ganadería para llegar a esos mercados es justamente llegar con el valor transformacional de una cadena de valor y no quedarnos en la comodidad de la venta del ganado en pie, que poco contribuye realmente a consolidar una cadena integral. Pero es gracias a las medidas que hemos tomado y a la motivación de la inversión extranjera directa en Colombia que vemos llegar a las grandes compañías especializadas en cárnicos, llegar a los lugares de nuestro territorio a adquirir importantes frigoríficos y a tener hoy una cadena de valor, como recientemente lo vimos con Minerva Foods y con Athena Foods en el caso particular de Santander. Vemos también anhelos gloriosos en las regiones de la Orinoquía y ahí también estaremos estimulando la inversión para hacer esas transformaciones.
Y claro está, en la época del Antropoceno, todos los sectores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero deben tomar medidas. Por eso yo celebro que con Fedegan hemos aproximado una estrategia para que Colombia dé un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de esquemas silvopastoriles. Y tengo también la plena ilusión, clara también, de que nosotros en el territorio podamos mostrarle al país que hay una ganadería que se moderniza, porque hay un gobierno que la aprecia, que la quiere y que entiende no solamente su valor productivo, sino también las oportunidades para los pequeños productores del campo. Entendemos que muchas de las vicisitudes del sector ganadero y del sector agrícola dependen de la oferta de bienes públicos rurales. Por eso, doctor José Félix, también muchas veces se quedan en las discusiones las añoranzas del pasado, las remembranzas de otras administraciones que tuvieron gran vocación de llegar al campo y que lo hicieron en la medida de sus proporciones. Pero no olvidemos que ha sido este gobierno el que cambió una tendencia clara en la provisión de bienes públicos rurales. No olvidemos que en los últimos años el presupuesto para las vías terciarias era de 100.000 millones de pesos al año y que solamente en lo que corresponde a la vigencia 2020 y 2021 serán más de 800.000 millones de pesos que se destinarán para ese propósito, siendo la mayor inversión anual de la historia reciente del país en las vías terciarias de Colombia. No olvidemos también que la productividad del campo también depende de llegar con los servicios de irrigación, de llegar también con la salud al campo, y la salud implica que tengamos agua y saneamiento para prevenir enfermedades transmisibles. Este gobierno, en su compromiso por Colombia, tiene más de 158 proyectos de acueductos y de saneamiento rural que representan salvar vidas y llevar el preciado líquido a tantas familias en la ruralidad colombiana para acariciar sus anhelos de calidad de vida. No olvidemos, doctor José Félix, que cuando empezó este gobierno teníamos cerca de 1 millón de colombianos sin acceso a la energía. Es decir, nos encontrábamos en una situación muy grave porque no entendíamos que en la Colombia de las oportunidades que se vislumbran en los centros urbanos, teníamos ciudades enteras equivalentes en proporción de las ciudades sin tener la posibilidad de refrigerar un alimento, de encender un bombillo o de sencillamente conectarse. Por eso iniciamos un cierre de brechas orientado a llevarle la energía a 500.000 pobladores del campo. Y ya en estos 27 meses hemos hecho la más grande expansión de la electrificación rural, apelando también a soluciones sostenibles como los paneles solares unipersonales que hemos visto llegar a Crucito o que hemos visto llegar a Taraira en el Baupés o que hemos visto recientemente llegar al sur del departamento de Bolívar o a otras regiones del departamento de Córdoba y también precisarlo en la Mojana Sucreña. Hemos tomado una decisión, la de llegar al campo con soluciones contractuales para los pequeños productores. Y por eso la agricultura por contrato cerrará este año con más de 130.000 productores con contrato fijo, con la capacidad de vender su producto sin que esté el intermediario y además con una ventaja, accediendo a la más baja tasa de crédito que jamás se haya dado en el sector rural, doctor José Félix, DTF menos 1%. Y que le agregan además otra condición. En estos 27 meses de gobierno se ha dado la más grande expansión del sistema de aseguramiento en la Colombia rural. Otra transformación importante que implica llegar con oportunidades. Y debo decirlo también, la conectividad rural representaba atrasos históricos. Grandes discursos elocuentes tenía el país en términos de conectividad, pero no se adelantaban hacía tiempo subastas de bandas anchas y bandas bajas para permitir la inversión de los operadores en la Colombia profunda.
Este gobierno no solamente sacó adelante la reforma de las TICs, sino que sacó adelante las subastas, que hoy garantizan inversión para cumplir una meta, llegar al 70% de conectividad con Internet de alta velocidad para el año 2022 y establecer 10.000 puntos de conexión en la Colombia profunda, que la acompañen no solamente la formación de programadores, sino la dotación también de herramientas como tabletas y computadores en la Colombia rural. No pretendemos en 27 meses haber resuelto todos los problemas históricos del campo. Sería una utopía. Pero sí trazar una hoja de ruta. Una hoja de ruta que también trae consigo la expansión de los servicios de extensión en el campo y que también trae consigo llegar a las mesas de discusión de los tratados comerciales, no con espíritu vergonzante, sino también teniendo la capacidad de defender a los sectores que representan un impacto positivo para nuestro país, como lo hicimos en la Alianza del Pacífico, cuando fuimos muy claros en que Colombia no entraría a ninguna conversación con nuevos miembros que implicara poner sobre la mesa la apertura del sector lácteo colombiano ante las capacidades productivas que tenían otros países con enormes subsidios. Ganamos esa discusión, la pusimos sobre la mesa, pero también cuando hemos consolidado nuevos espacios comerciales, tenemos presente siempre llegar con la oferta colombiana, como lo haremos una vez se surta el trámite que corresponde en las altas cortes para finiquitar el primer tratado de un país latinoamericano con el Reino Unido después del Brexit. Esas demostraciones que nos permiten a nosotros llegar a la CAN con autoridad moral de asumir su presidencia pro tempore, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y de Prosur y de la Asamblea del BID y de la Asamblea de la OEA como lo hicimos en 2 años atrás, es para manifestar con mucha claridad que la defensa del campo no solamente está en la elocuencia de los discursos, sino en la practicidad de las herramientas. Y considero también oportuno que abramos las discusiones necesarias para que la sociedad entienda que hay que buscar herramientas de inclusión y de equidad para que el consumo de leche en los hogares más vulnerables de Colombia sea una realidad construida con solidaridad y con fraternidad, como también corresponde al consumo de hierro en la niñez para el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, donde la proteína animal juega un papel fundamental y donde también queremos que en todas las minutas de dietas, en todas las minutas de alimentación escolar, en todas las minutas de nutrición, nosotros garanticemos que esa proteína le es accesible a los niños de los hogares más vulnerables de nuestro país. Todos estos propósitos están en marcha y nosotros hemos acompañado al sector ganadero sin ningún tinte político, sin ideologías, pero con el sentido común de entender su importancia en Colombia. Nosotros entendíamos lo fundamental de retomar el manejo de la parafiscalidad de manera transparente y usurpado en un momento dado con grandes controversias nacionales. Nosotros asumimos también la discusión sobre el tráfico que se presentaba en nuestro país de semovientes provenientes de Venezuela. Y nosotros también establecimos desde ya criterios diáfanos y esperamos que en el año 2021 tengamos un ICA fortalecido en sus herramientas tecnológicas para las guías de movilización y también para llevar al manejo electrónico con total transparencia y apelando a la inteligencia artificial todo el manejo de su información, de tal manera que podamos ponerle fin a esos carteles que en el pasado utilizaban el amaño antidiluviano de las tecnologías manuales para propiciar el manejo de movilización fraudulenta y propiciar también la expansión de un hato ganadero con ganado de contrabando. Hemos fortalecido al ICA, lo hemos liberado del acecho de la politiquería y seguiremos fortaleciendo todas las instituciones de la ruralidad. Hoy tenemos una agencia de desarrollo rural más fortalecida. Hoy tenemos un ministerio más fortalecido. Hoy tenemos un ICA más fortalecido
que ha demostrado sus capacidades enfrentando los retos de los brotes de aftosa 2 años atrás o sencillamente enfrentando los estragos del Fusario MR4 en el caso del banano. Es decir, en estos 27 meses hay determinación, hay hechos, pero nosotros no somos conformistas, vamos por más y mejores resultados. Y me parece importante también hacer referencia a la seguridad. La seguridad no se ejerce con bravuconadas. La seguridad no se ejerce apelando a los discursos incendiarios. La seguridad no se ejerce sencillamente golpeando la mesa. La seguridad se construye todos los días en el terreno con los hechos que sean incontrovertibles. Y si en la seguridad de nuestro país se ve minada por el narcotráfico, qué importante también decir con claridad que en este gobierno y en este año 2020 ya hemos alcanzado las más altas incautaciones de droga de la historia de Colombia. Y que en este gobierno hemos logrado la mayor erradicación de coca que se haya visto en las últimas décadas, mucho más cuando este año estaremos llegando a 130.000 hectáreas erradicadas. ¿Que enfrentan el riesgo de la resiembra? Sí. ¿Que enfrentamos también el riesgo del desmonte de todas las capacidades para tener aspersión de precisión, pero que hemos ido a las Cortes a enfrentar con dinamismo nuestro anhelo de no rechazar ninguna herramienta? También lo podemos decir. Y estaremos cumpliendo los lineamientos de la Corte Constitucional, pero no renunciaremos a ninguna de las herramientas. Tanto así que nosotros logramos en tan solo un año de gobierno parar un crecimiento exponencial nunca antes visto en los cultivos ilícitos, que entre el año 2015 y 2018 pasó de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000. No solamente se paró ese crecimiento exponencial sin precedentes, sino que se inició una tendencia creciente con herramientas limitadas, pero demostrando que en la voluntad de este gobierno no hay claudicaciones. Y podemos decir también que en el año 2019 cerramos con una de las menores tasas de homicidio de los últimos 46 años. Y vamos este año a trabajar para lograr la menor tasa en más de 4 décadas. Ya lo logramos con el secuestro en el año 2019, cuando tuvimos la menor tasa de secuestros en más de 44 años. Y este año vamos a lograr una mejor cifra. Pero también hay que decirlo, doctor José Félix, el hurto de residencias, de establecimientos de comercio, el hurto de personas, de celulares, registran caídas de más del 30% en el trabajo arduo de nuestros soldados y policías. Despreciar esos indicadores, no contemplarlos, no analizarlos, no considerarlos, es un error que lo único que hace es contribuir a la afectación de la moral de quienes todos los días se juegan la vida por los colombianos. Pero claro, tenemos acechos y tenemos retos, y están los retos del narcotráfico, que tenemos que enfrentar sin vacilaciones, con un criterio de nación. Porque el narcotráfico es el enemigo de la seguridad, es el enemigo de que se ejerzan las libertades en muchos lugares del territorio. Y por eso también nosotros en este gobierno hemos capturado y dado de baja más de 118 cabecillas. Nombres como Uriel, como Elefante, como Mono Clinton, como Rodrigo Cadete, como Guacho, están presentes en la conciencia de muchas regiones. Pero nosotros sabemos que esas expresiones de la criminalidad son como la maleza, que hay que enfrentarlas todos los días, porque el día que no se hace con la misma intensidad, buscan un camino para reverdecer. Somos conscientes también que la lucha contra el narcotráfico entraña la cooperación judicial con otros países. Por eso, en tan solo 27 meses, hemos extraditado a más de 300 criminales que hoy responden ante la justicia de otras naciones y que en un periodo tan corto hace de nuestro gobierno el gobierno que más extradiciones ha firmado en nuestro país. Pero sabemos que hay delitos en el campo que nos duelen. Nos duele el abigeato, y yo lo denuncié siendo senador de la República. Por eso nosotros firmamos la ley que había sido objetada sin ninguna consideración para que tuviéramos una herramienta jurídica cada vez más fuerte.
Pero para cumplir el propósito que usted bien señala, de tener sanciones ejemplarizantes, yo lo invito a usted y a todos los afiliados para que no duden y no tengan temor de ejercer las denuncias tal cual son. Porque muchas veces nos hemos acercado cuando existe el rumor, cuando existe el antecedente, pero nos ha hecho falta la denuncia oportuna y precisa para justamente perseguir a los criminales como lo hemos hecho en todos los días de esta administración. Hoy podemos decir, doctor José Félix, que la visión nuestra del campo no es únicamente enfocada en los municipios PEDET. Aseverar eso es un error y una imprecisión. Nosotros tenemos claro que este es un país que tiene una multiplicidad de municipios y que a todos tienen que llegar las oportunidades. Los municipios PEDET son 170, pero son más de 11.000 veredas y son cerca de 6 millones de compatriotas que representan un poco más del 40% de la población rural. Esos municipios tienen sus planes, los hemos acompañado, pero también tienen el acceso a recursos propios de lo que se conoce como el OCAT Paz. El resto de las inversiones que nosotros hemos planteado es para que lleguen a toda la ruralidad de nuestro país, como lo podemos ver con la agenda concluir, concluir, concluir. No en vano, en estos 27 meses, doctor Laforí, este gobierno concluyó el túnel de la línea, concluyó el 45% de la obra de infraestructura más importante que se haya hecho en nuestro país, sin vanidades ni vanaglorias, porque entendemos que son políticas de Estado, pero en 2 años logramos lo que tardó décadas. También hemos terminado el puente Charte, también hemos tomado decisiones claras para reactivar la Ruta del Sol 3 y demostrarle al país que se pueden entregar cerca de 30 kilómetros y que seguimos avanzando, que Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó se retomó y avanza, que la vía Yuma avanza, que Mar 1 y Mar 2 avanzan, que Pacífico 1, 2 y 3 avanzan, que tenemos además la vocación clara de que estas vías se terminan porque le pertenecen a Colombia y no a la vanidad de ningún dirigente político. Tenemos claridad también que en este gobierno se quieren retomar los proyectos de irrigación. Hace pocos días estaba el ministro Rodolfo Sea en La Guajira dando un mensaje muy claro frente a uno de los proyectos emblemáticos de irrigación con varios propósitos para retomar al menos inicialmente uno de los proyectos de irrigación que no se finiquitó. Y tenemos claro también que hay que fortalecer otras herramientas de la infraestructura y por eso, aparte de concluir y concluir, está también la contribución de nuevas vías de quinta generación que se abrirán a licitación y a contratación, como la vía Pasto-Popayán, como la variante San Francisco-Mocoa, también con las vías de la prosperidad segunda fase en la costa caribe colombiana. Nosotros no nos detenemos. Son 27 meses, de los cuales 9 meses hemos sorteado una pandemia, pero ninguna acción de gobierno se ha detenido por ella. La hemos sabido administrar, la hemos sabido configurar, la hemos sabido integrar a nuestra acción y hoy hacen parte del compromiso por Colombia. Compromiso que es indeclinable. Y pueden tener la certeza los ganaderos de Colombia que en este gobierno daremos el mayor salto para que los cultivos silvopastoriles acompañen el sello de una ganadería sostenible, que seguiremos trabajando de manera intensa para abrir más mercados y no nos conformamos con 1, 2 o 3, vamos por más. También pueden tener los ganaderos la certeza de que avanzaremos con la tecnología del ICA, de que avanzaremos también llevando los servicios para mayor transparencia y confiabilidad, que la administración de esos proyectos se hará con total transparencia y pulcritud y que obedecerán a la mayor eficiencia. También podrán tener la certeza de que en el próximo año estaremos convocando a la industria, estaremos convocando a los productores y trabajaremos como gobierno para que haya una armonía sin igual en entender que aquí no puede haber
oportunismos, ni mezquindades, ni ventajas de ocasión, sino que si en la fraternidad de las medidas obramos en medio de adversidades propias del mundo, nosotros podemos darle mejores ingresos a los pobladores del campo y por ende liberarlos del acecho de la delincuencia. Yo hago un llamado hoy a todos los ganaderos de Colombia a que sigamos trabajando por la defensa de la legalidad y del emprendimiento para la construcción de equidad. Nos hace falta mucho para resolver los problemas estructurales de un sector y sabemos que en 4 años resolverlos todos no deja de ser una ambición prácticamente utópica. Pero dejamos una hoja de ruta y la demostración es que hoy en la casa de todos los colombianos albergamos este encuentro con todos los ganaderos. Pasaron muchos años los ganaderos de estigmatización, pasaron muchos años los ganaderos de ser señalados como deforestadores, de ser señalados además como ajenos a la realidad del cambio climático. Pasaron muchos años donde se convirtió la interacción con el gremio en una antípoda de carácter político. Hoy nosotros no tenemos ninguna de esas consideraciones. Somos el gobierno que entiende que esta es la oportunidad para enfrentar el cambio climático. Lo hacemos con la transición energética, haciendo la más grande expansión de energías renovables en la historia de nuestro país en tan solo 27 meses. Lo hacemos también con la convicción de sembrar 180 millones de árboles, donde también hay oportunidades muy claras para los agroforestales. Lo hacemos invitando a los sectores a que se sumen a las campañas de cero deforestación. Lo hacemos también trabajando por la calidad del aire. Lo hacemos con el Pacto de Leticia, con la defensa de los ecosistemas de alta montaña y lo hacemos también de manera clara e inequívoca, invitando a que todos los colombianos tengamos una mejor cultura individual para reducir nuestra huella propia de carbono, reduciendo, reciclando, reutilizando. Y lo hacemos invitando a todos los sectores a que no se hagan ajenos de una agenda de economía circular. Con esa autoridad moral, nosotros somos un gobierno que no estigmatiza sectores, sino que los invita a la corresponsabilidad frente a los retos de la era del antropoceno. Y tenemos claridad en que en todos los ganaderos de Colombia hay un sentido de patria entrañable. Los ganaderos no son como tratan de dibujarlos algunos, latifundistas extensivos. La gran mayoría de ganaderos de Colombia son pequeños ganaderos que le llevan el ingreso a sus familias con el trabajo arduo de cada día y que necesitan respuestas puntuales y específicas. Es cierto que hay mucho camino por recorrer, pero no sé si citando a Confucio o a cualquier otro de los que usted invoca con facilidad, doctor Laforí, yo le pueda contestar cuál es mi anhelo. Lo que sí le puedo decir es que este gobierno lleva 27 meses dando lo mejor por este país, dando lo mejor por el campo colombiano y en los 21 meses que nos quedan de gobierno, nosotros le vamos a decir a cada familia del campo colombiano que queremos que se vinculen a la agricultura por contrato, que queremos que reciban los servicios de extensión, que queremos que puedan acceder al crédito, que queremos además que se beneficien de programas como el Campo Emprende, que tengamos la posibilidad de brindarles el acceso al seguro frente a los avatares del clima o a los choques de precio y que tengan también la tecnología como un aliado. La tarea está en marcha y seguirá en marcha y no declinaremos un solo día en los propósitos que nosotros le presentamos al país. El país no podemos dejarla circunscrita a un debate entre izquierdas y derechas. Colombia necesita hoy caminar por el camino de frente, por el centro y construir una nación que supere debates innecesarios, anacrónicos, pueriles y oportunistas. Y nosotros creemos que la forma de hacerlo es entender que la seguridad es un valor social, es un bien público y sobre todo es un valor democrático y que la seguridad no se negocia porque la seguridad es lo que le permite al ciudadano ejercer la libertad. Que el emprendimiento rural y urbano
es también una consigna que debe estar en la mente y en el corazón de cada colombiano, como ha sido además nuestra tradición de nación laboriosa. Y óigamelo bien, alcanzar la equidad no es un término difuso. La equidad es la democratización de las oportunidades y en eso seguiremos empeñados todos los días. Mi reconocimiento a todos los ganaderos de Colombia. Seguiremos en los territorios acompañándolos, seguiremos en los territorios escuchándolos, seguiremos en los territorios invitándolos a que trabajen con nosotros en nuestras políticas. Sabemos que este año, en medio de las dificultades, es un año que está marcando oportunidades con los mercados que se abren. Y yo tengo muy claro que estaremos rompiendo, ojalá muy pronto, el umbral de los 600 o 700 millones de dólares de exportaciones de carne colombiana. En esa tarea me tendrán a su lado, como me han tenido siempre como su amigo. Por eso, hoy los acogemos en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, de esta forma damos por finalizado el presente acto. Agradecemos a todos por su sintonía.